vamos a hablar justamente de esta pandemia, tema que, vaya, pues está dando ya material para muchas cosas y seguramente lo dará para el análisis histórico de lo que sucedió en esta pandemia. Vamos a platicar de un libro que ha causado mucho revuelo, que se ha vuelto pues ya un fenómeno de ventas incluso, porque nos han mentido tanto en esta pandemia en el gobierno. Hemos visto una estrategia federal tan errática. Se nos dijo que la curva estaba aplanada, después nos dijeron que íbamos a tener picos que nunca ocurrieron, se nos dijo que ya la pandemia estaba domada, se nos ha mentido en las cifras de muertos, se nos ha manipulado como mexicanos y nunca se nos habló con la claridad con la que habla esta especialista con la que vamos a conversar el día de hoy, la doctora Laurian Jiménez Fibi. Ella es directora del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha publicado un libro que le decía está causando mucho revuelo, y es un libro que usted debe leer sin duda para entender lo que hemos vivido en estos últimos meses. El libro se llama Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Aparece en la portada el doctor Hugo López-Gatell. Doctora Laurian, qué gusto saludarla, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gusto es mío, un placer estar en el programa. Oiga, doctora, pues yo quiero empezar felicitándola por este libro, lo he leído, casi lo termino ya, 200 páginas en las que uno quisiera que hubiéramos tenido especialistas en México que hablaran con esta puntualidad y esta claridad de lo que estamos viviendo, de cómo llegó este virus, de cómo se pudieron evitar muchas cosas. Usted dice algo en el libro que es clave. La pandemia no la íbamos a evitar, no íbamos a evitar enfermarnos, pero sí podemos evitar muchas de las 150,000 muertes que hoy estamos llorando y lamentando. Sí, así es, indiscutiblemente. Y bueno, tristemente no son 150,000, ¿verdad? Bueno, no es como que no sean suficientes, ¿no? 150,000 son demasiadas muertes, pero sabemos que las cifras que ayer publicó el INEGI, ¿no? Nos dejan realmente perplejos, causan escalofríos, ¿no? Las reportan hasta el mes de agosto, pero si estas se proyectan y se toman en consideración el exceso de mortalidad, pues estamos viendo que realmente en nuestro país han fallecido alrededor de 400,000 personas de COVID-19, ¿no? Y entonces, pues sí, vienen muchos cuestionamientos. ¿Por qué nos encaminaron en este camino funesto, verdad? ¿Por qué nos pusieron en este camino funesto? ¿Por qué durante casi un año no se ha rectificado? ¿Por qué se siguen estrategias que se sabe que han sido fallidas y que cada día llevan a morir entre 1,000 y 2,000 mexicanos? Es decir, sin parar, ¿no? ¿Por qué nunca? Creo que lo más lamentable de todo lo que ha pasado es la incapacidad para rectificar de nuestras autoridades. Es decir, no rectifican porque están más preocupados en cubrirse las espaldas y parecer que hace las cosas bien que en hacerlas bien, ¿no? Entonces están más preocupados en su imagen que en la vida de la gente a la que se supone que gobiernan, ¿no? Entonces, ayer, por ejemplo, la secretaria Sánchez Cordero, ¿cómo es posible? Se para ahí en la mañanera y dice con todas sus palabras algo que, bueno, es incluso, fue más al fondo que el domamos la pandemia, ¿no? Sí, dijo, dijo, el problema está ya perfectamente contenido. Y de hecho ya vamos en disminución. ¿Cómo puede ser posible que se nos mienta de esa manera a la cara, tan flagrantemente? La señora está proporcionando una información que va en contra de las cifras que el propio gobierno genera. Es decir, si tomamos las cifras de la Secretaría de Salud, nuestra escalada va prácticamente en vertical, ¿no? Y se sientan ahí a decirnos que esto está controlado. ¿Cómo puede estar controlado si nada más el día de ayer se murieron 1,600 personas, verdad? Es muy lamentable, sin duda. Ahora, usted documenta con casos incluso internacionales como otros países, incluido, por ejemplo, Inglaterra, que en un momento apostó a este tema de la inmunidad de rebaño equivocadamente, que acá también usted nos dice, esa parece haber sido la estrategia y la apuesta de Hugo López-Gatell. Usted documenta cómo otros países sí rectificaron y cómo en México el tema se volvió, de la mano del señor López-Gatell, un tema de política y no de ciencia.
Así es, todo el tiempo ha sido un asunto político, ¿no? ¿Cómo pueden, un científico nunca va en contra de sus propias evidencias, ¿no? El quehacer científico se define como tal, se define como un quehacer en donde un experimento, los resultados de una acción conducen al siguiente experimento y así sucesivamente, ¿no? O a la siguiente acción, vamos a decir. Entonces, el quehacer científico se encamina así. Mis evidencias me llevan de la mano para saber qué voy a hacer mañana, cuál es el siguiente paso, ¿no? ¿Cómo se puede seguir hablando de hacer lo mismo, cuando lo único que está ocurriendo es que estamos sumando muertes? Es decir, necesitamos hablar claramente. El día de hoy vamos a rebasar a la India en números absolutos de muertes. Eso quiere decir que vamos a estar posicionados exactamente pues en la posición que nos toca, ¿no? Estados Unidos, Brasil y México, los tres países que han manejado peor la pandemia a nivel mundial. Es una catástrofe lo que estamos viviendo. Y ojo, esto no ha sido fortuito, esto no fue inevitable. La catástrofe que estamos viviendo es consecuencia directa de las decisiones que se han tomado por parte de nuestras autoridades. Sin duda alguna, y de un personaje que usted analiza muy bien, porque dice, lo ha observado durante toda la pandemia, lo estuvo siguiendo, el subsecretario López-Gatell. Aquí, doctora, leyendo su libro, uno entiende que cuando esto pase, cuando vengan los balances y las necesarias revisiones, tendrá que haber responsabilidades de todo lo que estamos viviendo los mexicanos que pudimos haber evitado. Pues creo que sí, se necesitan sentar, se necesitan fincar responsabilidades y la gente tiene que ser llamada a rendir cuentas, porque esto es muy distinto a otros errores políticos que se han cometido en el pasado, ¿no? En donde, pues sí, tarde o temprano repercute sobre la vida de las personas, pero tarde o temprano, ¿no? Aquí las decisiones que este hombre está tomando con la anuencia del presidente de la República están llevando a morir diariamente a miles de personas, ¿no? Entonces, pues sí, desde luego, aquí tenemos que hablar de nombres y apellidos, y estas personas tarde o temprano necesitan rendirle cuentas a México cómo puede ser posible. Estados Unidos hoy está sumando 442,068 muertes. Si las cifras del INEGI, reportadas por el INEGI ayer, son ciertas y no tenemos razones para dudarlo, en México estamos detrás de Estados Unidos y casi a la par. Es decir, que estamos en 400,000 muertos, alrededor de 400,000 muertos, entre Brasil y Estados Unidos. Esto realmente, pues, es una tragedia nacional de grandes proporciones, ¿no? O sea, de grandes dimensiones. Y si usted quiere más entender cómo se gestó esta tragedia y cómo se pueden evitar todavía salvar y se deben salvar vidas de mexicanos, tiene que leer el libro de la doctora Aurilan Jiménez Fibi, el libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Doctora, le agradezco, me va a cortar la guillotina, pero le agradezco mucho y recomiendo ampliamente la lectura de su libro. Gracias, doctora. Muchas gracias, un placer estar en el programa. Muchas gracias. De verdad, léalo, se va a enterar de muchas cosas que nos han ocultado.